¿Cuántas veces ha sido invadida Ucrania por los rusos? ¿Sabías que esta no es la primera vez que Rusia invade Ucrania e intenta someterla y ponerla en su órbita para que haga lo que a Rusia le interesa o le conviene? Quédate para conocer un poco de historia ucraniana y ver las invasiones rusas. Lo mejor para conocer un poco de la identidad de un país es estudiando a los historiadores de ese país. Los historiadores de un país te dan la visión que tienen los gobernantes y también te dan el sentir de la sociedad, de las personas. Esto también lo puedes conocer si tú visitas el país y estás por ahí pues más o menos un tiempo prolongado y también si interactúas con la gente local. Pero si no puedes hacerlo, la otra forma es estudiando a los historiadores locales. Los historiadores ucranianos han registrado bastante bien las etapas de Ucrania, los pequeños lapsos de tiempo cuando fue independiente a principios del siglo XX y las etapas cuando formó parte de la Unión Soviética. Como ellos mismos han registrado, Kiev ha enfrentado ya invasiones del ejército ruso. Por lo tanto, debido a estas invasiones, una identidad ucraniana ha crecido muy fuertemente. Acabamos de ver cómo en marzo del 2022 el ejército ruso intentó tomar Kiev, la capital de Ucrania, pero esta no fue la primera vez que los residentes de Kiev tienen que luchar para defender la ciudad de un ejército invasor más grande que ellos. El 30 de enero de 1918, una fuerza de defensa formada de cadetes, militares y estudiantes armados tomó posiciones en Kruty. Kruty era una parte de la capital Kiev. Ellos no eran un ejército, solamente eran una fuerza de defensa, eran una masa de soldados y civiles, los cuales tomaron posiciones en lo que era una parada de ferrocarril al noreste de Kiev, para defender la ciudad capital de la República de Ucrania contra la Rusia soviética. En ese momento, la República de Ucrania había declarado la independencia formal una semana antes. Ellos rechazaron completamente las aspiraciones del partido bolchevique y de Vladimir Lenin de controlar Ucrania. Al final del día, los jóvenes nacionalistas de Kiev habían muerto ante el superior ejército rojo de la Rusia soviética, que junto con milicias locales bolcheviques que estaban alineadas a los rojos, tomaron y controlaron la capital el 7 de febrero de ese año, 1918. ¿Y por qué las cosas no han salido en la invasión de Ucrania como las planeó el presidente Putin? Este sentido de identidad ucraniano hace que la ocupación de Ucrania sea una tarea muy difícil, como lo descubrieron los mismos soviéticos en 1918 tras la ocupación de Kiev, y como ya vimos hoy, año de 2022, como los rusos no pudieron entrar a Kiev en esta última invasión. Volviendo a 1918, cuando el ejército rojo toma posesión de Kiev y por la fuerza quita al gobierno legal, el gobierno de la República Popular de Ucrania se refugia en la ciudad norteña de Zhytomyr. Los representantes del gobierno derrocado, pero legítimo de Ucrania, ya en el exilio, firmaron un acuerdo de paz con los antiguos opositores del caído Imperio Ruso. Recordemos que ya en ese momento los bolcheviques habían ganado la revolución, derrocado al zar y la Primera Guerra Mundial estaba en curso. Con el acuerdo del gobierno de Ucrania en el exilio, las potencias centrales y los soldados alemanes y austriacos procedieron a entrar en Ucrania y expulsar al ejército rojo de Kiev. Tal vez por esa razón venga el apoyo de la población de Ucrania a la Alemania nazi 20 años después. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron Polonia y también Ucrania. En ese momento, Ucrania no era independiente y pertenecía a la Unión Soviética. Esta situación ha servido de pretexto para decir que Ucrania era nazi. Volviendo nuevamente al periodo de la Primera Guerra Mundial, Alemania, después de expulsar a los soviéticos de Kiev, puso en marcha un gobierno dócil y por supuesto en armonía con ellos. Pero después de que el ejército del Kaiser alemán colapsara con la derrota en el frente occidental frente a Inglaterra y Francia, fue el principio del fin de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. La derrota de Alemania en esa parte de la guerra resultó ser de decisiva importancia, porque el avance inexorable de los ejércitos aliados en 1918 convenció a los comandantes alemanes de que la derrota era inevitable
y entonces el gobierno alemán se vio obligado a negociar las condiciones de un armisticio, o sea, de su derrota. Cuando Ucrania se queda sin el apoyo de Alemania, volvió la amenaza de la invasión soviética. Las fuerzas ucranianas se reorganizaron bajo el liderazgo de un ex periodista convertido en soldado, Shimon Petlura. Entonces se arma la lucha por Ucrania, cosa que es interesante de comentar, pues ahora con esta invasión en 2022, el que ha dirigido la defensa de Ucrania y Kiev es el presidente Zelensky, que todos sabemos que fue comediante y actor. Volviendo al tema, estas fuerzas ucranianas, dirigidas por un periodista, recuperaron partes de Ucrania, incluido también la capital Kiev. Sin embargo, solo meses después, la ciudad fue ocupada nuevamente por el Ejército Rojo en febrero de 1919. Con la ocupación soviética, se formó un ejército tipo guerrilla para luchar contra la ocupación soviética. Este ejército estaba compuesto por tropas voluntarias, unidades de cosacos y bandas de campesinos. Ahora, hay que decir que algunos de estos cometieron saqueos y asesinatos contra la minoría judía del país. Por esa razón, también se acusa a Ucrania de ser pronazi. Con ese ejército de guerrilla, los ucranianos lucharon por la restauración del dominio sobre su país y lo lograron, aunque sea por poco tiempo, gracias a una alianza apresurada con Polonia. La República Popular de Ucrania recuperó brevemente la capital con la ayuda de las fuerzas polacas. Sin embargo, en junio de 1920, el Ejército Rojo subyugó otra vez a Kiev, ya por última vez. Posteriormente, Ucrania se dividió entre Polonia y la República Socialista Soviética de Ucrania. Esa entidad, dirigida por los bolcheviques rusos, tuvo su sede en Kharkiv, y en diciembre de 1922 la Ucrania soviética firmó un tratado con Rusia y Bielorrusia, lo cual dio nacimiento formalmente a lo que conocimos como la URSS, que fue la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Bueno, y entonces, ¿qué pasó con los sentimientos de independencia ucranianos? Pues no se fueron, ahí se quedaron. Ahora, estas lecciones de las batallas por la capital Kiev en 1918, 1919 y 1920 no pasaron desapercibidas para los líderes soviéticos. Lenin se vio obligado a admitir la necesidad de acomodar lo que él describió como sentimientos nacionales ucranianos dentro del desarrollo de la URSS. Con Lenin, el idioma ucraniano recibió la misma posición en Ucrania que el idioma ruso en los primeros años de la Unión Soviética. También, los líderes ucranianos del Partido Comunista en Ucrania tenían más voz en la gestión de su república, todo bajo un sistema nominalmente federal a principios de la URSS. Ahora, hay que tomar en cuenta que los enemigos y detractores de Lenin querían un estado mucho más unitario y centralista. Por lo tanto, el estatus de Ucrania en la Unión Soviética fue relativamente muy particular. Ahora, el movimiento nacional ucraniano impulsó y logró varios de estos compromisos. Hay que aclarar que los dos estados de una Ucrania libre y la Ucrania en la esfera soviética no fue creada por la Rusia bolchevica y comunista, como en manera de propaganda afirmó el presidente Vladimir Putin, en una reciente distorsión de la historia que ha servido como justificación para la invasión, o como algunas personas con mucha fama e influencia afirman que la actual guerra o invasión es más una guerra civil, dando a entender que Ucrania en realidad es rusa. Pero vemos que ni la historia ni la actualidad demuestran que esto sea así. Ahora, siguiendo el derrotero de nuestro relato histórico, ya con Joseph Stalin en el poder de la URSS, las campañas económico-marxistas de Stalin tras la muerte de Lenin exigieron una mayor centralización política a expensas de la autonomía regional. En la década de 1930, Stalin actuó para someter a la cultura nacional de Ucrania al restringir la promoción del idioma ucraniano y reprimir a los intelectuales ucranianos. Lo hizo al principio señalando primero a los ex adherentes a la República Popular de Ucrania para ser juzgados. Después hubo una hambruna devastadora en la URSS, creada por la campaña estatal de colectivización de la tierra, cuando el Estado soviético nacionalizó el campo ruso y posteriormente asesinó y exilió a Siberia a miles de pequeños campesinos rusos que los habían apoyado en la revolución, pero que no estaban de acuerdo con que les fueran confiscadas sus tierras. Todo esto provocó una caída en la producción del campo ruso.
En esa época se dio la confiscación del trigo de Ucrania para llevárselo a Moscú. Esto provocó también la muerte de millones en la Ucrania soviética y la policía secreta también encarceló a muchas más personas que reclamaron y se rebelaron contra esta situación. Vemos entonces que el poder real descansaba en Moscú, pero incluso aún en esa época, los mismos soviéticos reconocieron una identidad ucraniana separada de la rusa. Esto pues lo reconocieron mientras cultivaban el mito de una fraternidad eslava. Ahora, la visión de Putin es una reconstrucción de la era imperial zarista, donde a rusos y ucranianos el zar los consideraba un solo pueblo, pero era a la de a fuerzas. Ahora, volviendo a esta época, la historia se repite. Si la guerra sigue en este 2022 y Kiev vuelve a pasar a las fuerzas rusas, cosa que ya no se ve cómo pueda ocurrir, como lo acabamos de ver, como sucedió varias veces entre 1918 y 1920, la historia nos enseña que este control no durará. El sentido de la identidad ucraniana se ha fortalecido en el siglo XX, transcurrido desde que los jóvenes se reunieron en la estación de tren de Krutty para defender Kiev en 1918. Ahora, durante la primera campaña de independencia de Ucrania, los ucranianos pensaron cada vez más en términos nacionales. Hay que reconocer que no todos aceptaron en esa época esta construcción, porque algunas minorías nacionales, sobre todo más prorrusas, desconfiaron de las promesas del gobierno ucraniano para tener una amplia gama de derechos culturales, educativos, administrativos. En junio de 1920, cuando ocurrieron las últimas súplicas de ayuda del gobierno de Ucrania hacia Inglaterra, los diplomáticos británicos le dijeron a Arnold Margolin, que era el emisario judío ucraniano de la República Popular de Ucrania en Londres, que ellos, los ucranianos, tenían que asegurar su propia independencia. Algo similar pasó ahora en 2022 con las súplicas de Ucrania hacia la OTAN. Es una tarea a la que se enfrentan de nuevo hoy. Al principio de la invasión pensamos que el ejército ruso iba a ocupar Kiev de una manera rápida. También lo pensaron los rusos, pero ya vimos que no pudieron. La defensa ucraniana de la ciudad ha sido completamente feroz y nunca se confiaron, mientras que la OTAN se niega a enviar soldados para intervenir en la guerra por no querer un enfrentamiento directo con Rusia. Los combatientes ucranianos se benefician del apoyo militar extranjero. Pensando hipotéticamente que si Kiev hubiera caído en poder del ejército ruso, había muchas razones para creer que esos mismos combatientes seguirían librando una insurgencia tipo guerrilla y no tardarían en irse nuevamente los rusos, pues no podían controlar la ciudad. Ahora hay armas de inteligencia militar proporcionadas por sus aliados de Europa. La historia nos enseña que el movimiento nacional en Ucrania entre 1918 y 1920 fue lo suficientemente fuerte como para complicar, si no es que desafiar, el control ruso bolchevique. Hay que ver que la idea nacional ucraniana no se evaporó bajo el dominio soviético. Al día de hoy es probable que anime una tenaz resistencia, porque la guerra de la invasión rusa a Ucrania sigue, pero la historia nos enseña que Putin no tiene ya posibilidades de ganar. La única intención de invadir Ucrania era para controlar Ucrania y eso pues ya no se pudo.